a ver, acá en cabina con el ministro Luis Fernando Helguera, ministro de Comercio. Helguero. Helguero, perdón, Sí, señor ministro. Sí. Luis Fernando Helguero. Sí, ¿Cómo estamos? gracias. Ministro de Comercio Exterior y Turismo, para conversar de la actual situación. Justo escuchábamos a la ministra Dina Boluarte señalar claramente y con cierta indignación y a ver, una situación de tristeza que no entiende qué está ocurriendo en el país y sobre todo no entiende qué ocurre, por ejemplo, en Apurímac, en su tierra, donde claramente la violencia ha escalado significativamente, más que en otras regiones. Pero, ¿qué lectura hay en el gabinete de lo que viene ocurriendo? Tendrían que entender cuáles son las motivaciones que hay detrás de este nivel de violencia, de estas manifestaciones. Ante todo, hola Valeria, hola Omar, buenas tardes. Tu pregunta es muy pertinente. Yo recién he ingresado al gabinete, recién conozco a la presidenta Boluarte. Me ha llamado poderosamente y gratamente la atención su nivel de liderazgo, pero también su nivel, que ella misma lo ha dicho hoy día, de ir al llano y ella misma poner la cara, ponerse frente a todo esto. El llamado que tenemos es primero y ante todo es un llamado de paz. ¿Cómo obtener la paz? A través del diálogo. Estamos en una política de puertas abiertas, estamos buscando el diálogo, estamos con ministros yendo a las regiones que hoy están más convulsionadas para generar también un diálogo con ellos. Por supuesto, hemos tomado medidas, hemos emitido decretos declarando zonas de emergencia algunos lugares. Ya he hablado, además del decreto de los activos sensibles que podemos activar en cualquier momento, que es del 2017, para que pueda también entrar el ejército a resguardar puertos, aeropuertos, y también la posible declaración de la emergencia de la carretera. Eso ha sido hecho por un ministro. Pero la presidenta siempre y en todo momento nos está urgiendo a la paz, al diálogo. Desde el primer día nos ha obligado, entre comillas, a tener una política abierta, de puertas abiertas, cosa que estoy totalmente de acuerdo con ella, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Es complicado cuando hay solicitudes y exigencias de parte de los otros que no podemos atender. Yo inicialmente no estuve de acuerdo en que ella tuviera esa generosidad de adelantar enviar un proyecto de adelanto de elecciones, porque ella, dentro de la elección y de su legalidad y legitimidad, tenía hasta el 2026. Pero no es tanto generosidad, ¿no? Es también entender, digamos, el ánimo que hay en este momento en la población, el ánimo que hay en la calle. Es decir, lo sabíamos incluso antes de que el expresidente Castillo sea vacado. La gente lo que pedía, según la última encuesta del IEP, por ejemplo, 87% decía, oye, si se va Castillo, que se vayan todos. Sí, es correcto, y en ese sentido, quizás el presidente ha leído bien entonces cuál es la situación. Pero es más, no solo ha indicado en ese comunicado la fecha, sino que en este momento ha indicado claramente que ha pedido una cita con la presidencia de la Comisión de Constitución para adelantar los plazos, ha sido incluso más proactiva en la medida de las posibilidades, porque esto también es un tema del Congreso. Nosotros no vamos a cerrar el Congreso como lo intentó el presidente Castillo, nosotros y en la situación. Hablando justamente del expresidente Castillo, le acaba de publicar un tuit, el expresidente Castillo, señalando lo siguiente: ante los hechos graves de masacre a mi pueblo, exhorto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a deponer las armas a fin de parar el derramamiento de sangre de mi pueblo. Y en otro tuit, digamos, bastante frontal, lamentable también, responsabiliza a la presidenta Dina Boluarte de todo lo que está ocurriendo en el país. A ver,
muy aparte, digamos, de esta publicación, de esta postura, digamos, del expresidente Castillo, señor ministro, ¿cuáles son las acciones inmediatas? Usted mencionaba, y lo hacía la presidenta hace instantes, ya hay ministros designados a ciertos puntos del país. ¿Basta solamente con eso? Porque ya hay 6 muertos encima. Lo que sucede es que a nosotros hemos sido asignados ciertas, y también hemos propuesto nosotros ciertas regiones, y eso es movible, eso es dinámico en el tiempo. La idea es que donde sea necesario, estamos dispuestos también todos los ministros a desplazarnos con nuestra gente para buscar mejorar el diálogo. Hay en algunos lugares reclamos atendibles, reclamos que son realmente temas del Ejecutivo que hay que mejorar las calidades, pero temas como estos que han sido politizados y llevados a un extremo es más difícil. Y en ese caso, cuando hay situaciones que se llevan al extremo, que hay muertos, que hay policías heridos, que han tomado aeropuertos, que han tomado carreteras, que han tomado han saqueado empresas, se han llevado, digamos, algunos productos han entrado, vemos familias varados en las carreteras, ancianos que no pueden llegar a Lima para poder continuar con un tratamiento. En esos casos, ¿cuál va a ser la acción inmediata? Porque la presidenta dice, vamos a conversar, pero, a ver, ahorita me están escuchando en las carreteras las personas no tienen que comer, los niños con los pañales sucios y dicen, ok, pero conversando, pues no, ¿qué más, no? ¿Qué más acciones? No, sí, también se ha mencionado nuestra presidenta que ya tenemos mesas de diálogo en Arequipa, hoy día también en Cusco. ¿Ya están dialogando en estos momentos? En este momento, lo ha dicho la presidenta, ahorita mismo están dialogando. Le pido, señor ministro, que nos espere unos instantes, tenemos que ir al gran resumen de la hora, porque es importante saber con quiénes se está dialogando, quiénes son los interlocutores válidos en este momento, porque vemos, y no hay que generalizar, efectivamente, hay gente que está molesta y está enojada y hay demandas totalmente válidas, pero también hay delincuentes. Y entiendo que con los delincuentes no se puede o no se debería dialogar. Escuchamos el gran resumen de la hora y venimos con más. En estos momentos en cabina continúa con nosotros el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Hernando Elguero. Luis Fernando Elguero. A ver, señor ministro, le habíamos dejado la pregunta sobre la mesa, ¿no? ¿Están identificando ya a estas personas para dialogar? Porque, claro, como decía Omar, una cosa es manifestar, digamos, tu descontento por algunas necesidades que no han sido cumplidas por el gobierno, por el Estado. Y otra cosa muy distinta es ya quemar las sedes del Poder Judicial, del Ministerio Público, saqueos, tomas y demás. El llamado al diálogo es constante, permanente, y siempre estamos ahí. La identificación es un trabajo también constante. Lo urgente ahora es salvaguardar a las personas que están en riesgo, salvaguardar los lugares que están siendo atacados. Acabas de mencionar a Damper, que es una de las grandes agroexportadoras en Arequipa, pero también ha sucedido lo mismo con la agroexportadora Atos en Ica hace unas horas, y pues eso es algo que nos preocupa mucho. Si bien estamos siempre abiertos al diálogo, estos actos de delincuenciales no los podemos aceptar. Estamos siendo apoyados por la policía y en los lugares que hemos decretado la excepción y la emergencia con las Fuerzas Armadas, además de la posibilidad de cuidar los activos esenciales como puertos y aeropuertos. Sin embargo, hoy por hoy pareciera que lo que vemos en el Perú, señor ministro, es el desborde de las autoridades. Es decir, esto lamentablemente parece haberle quedado muy grande o haber desbordado a la autoridad, sobre todo a la policía. Y la pregunta es, ¿cómo deben responder ante los actos delincuenciales? Se tiene que responder con firmeza, o sea, primero con el diálogo y seguir buscando el diálogo y no agotar las opciones del diálogo, pero también con la firmeza con el derecho asistido que se tiene de tener que volver a retomar
el camino de la liberación de las rutas, de los sitios tomados, evitar más daños a la propiedad pública, que se incendien no solamente los locales, sino también, por ejemplo, ahora ha habido el tema con una ambulancia. O sea, ya son temas bastante más. Así es. Tenemos informado también que hay niñas y niños que tienen que venir a Lima, que están en Cusco, en Arequipa, que tienen que ser referenciados, que son referenciados a otros institutos y no tienen cómo salir. Hemos recibido también generosos ofrecimientos de parte del sector privado también en apoyar esto. También hemos recibido del mismo sector privado, pero de otro lugar, el apoyo para coordinar in situ, porque a veces estos piquetes son móviles, abres en un lado y se van para otro, con la Asociación de Agroexportadores, que tienen todo un sistema social para detectar pues las necesidades sociales de su gente, y lo tienen repartido por toda la costa peruana, y poder apoyar a la Policía Nacional in situ con los temas no solo de información, sino también a veces de habituallamiento, de traslado, que son necesarios, y a veces podemos ser un poco más lentos en el sistema público, ¿no? Ahora, ministro, quería hacerle solamente esta pregunta para poder cerrar. Titular usted de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, ¿cuál es el balance? ¿Cuánto se ha perdido hasta el momento? ¿Se han cerrado aeropuertos? Probablemente los bloqueos de carreteras impidan el paso, digamos, de algunos productos que el Perú le vende al mundo. No, sí, el daño es muy grande. Se estima alrededor de, por los días que estamos inactivos, en $100 millones el daño de la agroindustria. Es un daño muy grande porque estamos en periodo de cosecha, terminando con los arándanos, estamos en plena uva, y cuando está madura la uva, ya tienes que cosecharla. O sea, hay un punto que no puedes esperar, y si no, tú puedes procesarla en tu planta, pero después tiene que salir. No tienes la capacidad de frío para almacenar tanta uva, porque tiene que salir a contenedores que van al mercado internacional. Entonces estás quedando mal también con los clientes y estás perdiendo contratos probablemente que después están yendo a Chile, se están yendo son enormes a otros países competidores. Y en todas dimensiones, no nos cabe duda, pero lo más lamentable de todo son las pérdidas humanas que tenemos hasta el momento, y por eso es importante frenar esta ola de violencia que lamentablemente surge y se ha dado en casi todo el país. Muchísimas gracias, ministro Luis Fernando Helguero, ministro de Comercio Exterior y Turismo. 1:17 de la tarde, tenemos que ir rápidamente a escuchar a nuestros anunciantes y venimos con más.